¿Quieres entender cómo piensan los que dominan el mundo? ¿Te interesa la psicología del poder real, la que no se enseña en las escuelas, pero se respira en los pasillos del poder? Bienvenido a Poder de Mente, el canal donde diseccionamos las mentes más peligrosas, brillantes y estratégicas de la historia. Aquí hablamos sin filtros, sin moralismos y sin miedo. Hoy te traigo el resumen completo de uno de los libros más temidos, más prohibidos y más utilizados por líderes, políticos y estrategas durante siglos. El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Escrito en 1513 y dedicado a Lorenzo de Médici, este libro no es una guía de ética, es un tratado brutal sobre cómo adquirir, mantener y expandir el poder. Maquiavelo no te dice lo que deberías hacer. Te dice lo que realmente funciona, aunque sea incómodo, aunque sea cruel, aunque sea inmoral. Este no es un resumen light. Te voy a mostrar todas las lecciones profundas, crudas y calculadas que forjan la mentalidad maquiavélica. Aquí no vas a aprender a ser bueno. Vas a aprender a ser eficaz. Vas a descubrir cómo piensan los zorros y los leones del poder. Y cómo puedes aplicar esa mentalidad en tu propia vida. Prepárate, porque este video puede cambiar la forma en la que ves el mundo. Suscríbete, activa la campana y guarda este canal en tu lista de supervivencia mental. Esto es Poder de Mente. Y aquí es donde empieza tu entrenamiento mental para dominar, no para obedecer. Mentalidad maquiavélica. Antes de entrar en las lecciones de El Príncipe, hay que entender la sangre que corre por las venas de su autor. Maquiavelo no escribió para idealistas. Escribió para los que están dispuestos a ensuciarse las manos por resultados reales. Su obra no es una guía moral, es un manual quirúrgico de poder. Fría. Precisa. Letal. La esencia de su mentalidad es simple, pero incómoda para muchos. La política no es el arte de hacer lo correcto, sino de hacer lo que funciona. Las emociones son un estorbo, la moral un lujo que solo los débiles se permiten. El verdadero líder piensa con la cabeza, no con el corazón. La eficacia es la única virtud que importa. Todo lo que te debilita, aunque suene noble, debe ser descartado. Para Maquiavelo, la moral es secundaria si pone en riesgo la estabilidad del poder. Gobernar no se trata de ser bueno, se trata de ser útil, estratégico, certero. Si una acción cruel asegura el orden y la continuidad del Estado, entonces es más virtuosa que cualquier acto de bondad ingenua. El líder que teme tomar decisiones duras está condenado a ser devorado por sus enemigos, o traicionado por su propio pueblo. El amor es inestable. Cambia con las circunstancias. El miedo, en cambio, es constante. Por eso Maquiavelo afirma que es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. El respeto no se compra con flores, se impone con firmeza. Pero cuidado, el temor debe ser controlado. Un líder odiado está en peligro. Un líder respetado, aunque temido, puede gobernar con fuerza. La política, según esta visión, es simplemente guerra sin sangre. Y la guerra, política con sangre. Ambos campos exigen estrategia, cálculo y dominio emocional. El príncipe no puede permitirse actuar desde la ingenuidad. Debe aprender a ser zorro y león a la vez, astuto para detectar las trampas, fuerte para romperlas cuando sea necesario. Maquiavelo también comprendía que el poder real no vive en la verdad, sino en la percepción. No es importante ser justo, sino parecerlo. No necesitas ser compasivo, basta con que la gente crea que lo eres. La reputación es una armadura más valiosa que la virtud. El pueblo, decía Maquiavelo, no quiere libertad, quiere seguridad. Si el líder les da pan y orden, no se preocuparán por los métodos. La estabilidad se impone con autoridad, no con permiso. Y si hay que recurrir a la crueldad, que sea inmediata, total y estratégica. Lo que duele rápido se olvida pronto. Lo que sangra lento se convierte en odio. Un líder no comparte el poder. Lo protege. Incluso de sus aliados. La confianza, en este juego, se da con reservas. Siempre se debe guardar una carta bajo la manga, incluso frente a los más cercanos. Porque en el ajedrez del poder, hasta los peones pueden convertirse en amenazas si subestimas su ambición.
La mentalidad maquiavélica no es para los blandos ni para los que necesitan aprobación. Es para los que entienden que el poder no es algo que se mendiga, sino algo que se construye con estrategia, visión y decisión. No busca formar santos. Forma gobernantes. Si adoptas esta visión, el mundo deja de ser un caos incierto y se transforma en un tablero. Y en ese tablero, el que piensa como Maquiavelo, no juega, domina. 1. El poder no se hereda, se conquista o se protege con inteligencia. Maquiavelo deja claro desde el inicio que el poder que simplemente se hereda tiende a debilitarse con el tiempo, porque quien lo recibe sin esfuerzo, lo subestima. Pero cuando el poder se conquista, su valor se multiplica. Cada decisión, cada traición, cada sacrificio se vuelve parte de la estructura que sostiene al nuevo príncipe. Por eso, los principados nuevos, los gobiernos recién establecidos o los territorios arrebatados a otros son los más frágiles, y también los más peligrosos de gobernar. Están llenos de heridas abiertas, viejos leales al régimen anterior y ojos atentos esperando tu primer error. En estos escenarios, la compasión puede ser tu sentencia. No puedes permitirte gobernar con tibieza. No puedes confiar en que te ganarán el respeto por ser amable. En territorio nuevo, la autoridad se impone, no se negocia. Hay que actuar con rapidez y contundencia. Las decisiones duras deben tomarse al principio, cuando el pueblo aún está desorientado, cuando los enemigos aún no se reorganizan, cuando el miedo todavía es útil. La resistencia debe ser aplastada sin titubeos. Las alianzas deben elegirse con frialdad, no por sentimentalismo. Si no destruyes las raíces del antiguo régimen, volverán a brotar y te ahogarán. No basta con ocupar el trono, debes reescribir las reglas, reorganizar el poder, redistribuir los privilegios. No puedes construir un nuevo orden sobre estructuras podridas. En este contexto, la inteligencia estratégica es la herramienta más letal. No se trata solo de violencia, sino de precisión. Debes saber a quién castigar y a quién recompensar. A quién usar como ejemplo y a quién eliminar en silencio. No te puedes permitir movimientos improvisados. Cada paso que das debe servir para consolidarte. Cada error se paga con traición o rebelión. Maquiavelo entendía algo fundamental: todo líder nuevo está en prueba. Todos te miran preguntándose si durarás. Si vacilas, pierdes. Si demuestras debilidad, la cobrarán caro. Pero si actúas con firmeza desde el inicio, si proyectas autoridad sin remordimientos, el mismo pueblo que te temía empezará a seguirte no por amor, sino por respeto. Y eso es más duradero. La lección es brutal pero clara: quien no domina el caos del inicio, será devorado por él. Gobernar un territorio nuevo no es una oportunidad para quedar bien, es una batalla por sobrevivir y consolidar. La historia no recuerda a los amables. Recuerda a los que supieron hacerse indispensables desde el primer día. 2. La reputación lo es todo. En el juego del poder, no sobrevive el más virtuoso, sino el que mejor domina el arte de la apariencia. Para Maquiavelo, el líder no necesita ser justo, compasivo o piadoso, basta con que lo parezca. Porque la mayoría no juzga por lo que eres, sino por lo que cree que eres. Y esa diferencia es donde nace el verdadero control. La verdad, en política, es frágil. La percepción, en cambio, lo moldea todo. Un príncipe puede cometer errores terribles en la sombra, pero si proyecta firmeza, sabiduría y justicia ante el pueblo, su imagen permanecerá intacta. Por el contrario, un líder que actúe con moral absoluta pero no sepa cuidar su reputación, terminará siendo ridiculizado, traicionado o desplazado. Maquiavelo entiende que las masas no buscan la verdad, buscan señales. Y quien controle esas señales, domina sus emociones. El príncipe debe parecer generoso, aunque en privado sea calculador. Debe mostrar clemencia en público, aunque en privado ejerza crueldad selectiva. Debe hablar de justicia, mientras aplica la fuerza. No porque sea hipócrita, sino porque el poder necesita estabilidad. Y la estabilidad necesita símbolos. Lo que los demás crean de ti es más poderoso que lo que realmente eres. No basta con tener el control, hay que parecer digno de él. No basta con ser fuerte, hay que transmitir que eres invencible. No basta con ser astuto,
hay que hacer que los demás te vean como visionario. El arte de gobernar es, en gran parte, el arte de actuar. El príncipe es un actor político, debe dominar el escenario, la voz, el lenguaje corporal, las emociones que transmite, porque cada gesto construye o destruye su autoridad. Pero esto no es teatro superficial. La apariencia no es una máscara temporal, es una estrategia permanente. Todo líder debe vivir doblemente, con la verdad interna de lo que realmente es, y con la imagen externa que decide proyectar. Maquiavelo no promueve la falsedad por capricho. Promueve la manipulación de la percepción como un medio para el fin supremo, el poder estable y duradero. Porque en un mundo donde el caos, la traición y la ambición están siempre al acecho, mostrar debilidad o actuar con total transparencia es un suicidio político. La lección es brutal, pero exacta: no gobierna el más sincero. Gobierna el que mejor controla la narrativa. Si no construyes tu propia reputación, alguien más lo hará por ti, y te destruirá con ella. El poder no vive en los hechos. Vive en la imagen que logras imponer. 3. Es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. Maquiavelo no era un cínico sin alma. Era un observador lúcido de la naturaleza humana. Sabía que las personas, por naturaleza, son volubles, egoístas y cambiantes. Que aman mientras les conviene, pero abandonan cuando les estorbas. Que te adoran mientras los beneficias, pero te traicionan cuando los corriges. Por eso afirmó con claridad: si un príncipe debe elegir entre ser amado o ser temido, debe elegir el miedo. No por crueldad. Por eficacia. El amor es una emoción que depende de la gratitud, del afecto, de condiciones externas que no puedes controlar. El miedo, en cambio, nace de tu decisión. De tu capacidad de castigar. De tu disposición a actuar sin titubeos. Un pueblo que te ama puede abandonarte cuando soplen otros vientos. Pero un pueblo que te teme, sabrá que traicionarte tiene consecuencias. Eso no significa gobernar con odio ni con brutalidad desenfrenada. Un líder odiado está tan condenado como uno débil. La clave es el equilibrio quirúrgico: ser lo suficientemente firme para infundir respeto, pero lo suficientemente estratégico para no generar resentimiento masivo. El miedo debe ser controlado, funcional, útil. No puede convertirse en terror injustificado. No se trata de ser un tirano salvaje, sino de ser una figura incuestionable. El amor genera admiración. El miedo genera obediencia. Y cuando el orden y la estabilidad están en juego, la obediencia vale más que el cariño. Un príncipe que depende del amor de su pueblo está siempre al borde del chantaje emocional. Uno que se gana el respeto a través del temor inteligente, construye una base sólida que no tiembla con los caprichos de la multitud. Además, el miedo es una emoción que no exige reciprocidad. No necesitas devolverle nada a quien te teme. El amor, en cambio, crea deudas, compromisos, promesas. El príncipe no puede estar atado a la emoción de los otros. Su deber es con la supervivencia del Estado, no con la simpatía popular. Maquiavelo comprende que el poder necesita una base psicológica, no solo militar o política. Y esa base no puede ser construida sobre sentimientos blandos. Debe ser cimentada sobre la seguridad que genera una autoridad real, firme, respetada. El líder que quiere agradar a todos se vuelve esclavo de todos. El que elige ser temido, cuando es necesario, se vuelve libre para actuar. El miedo bien administrado no destruye, ordena. No corrompe, estabiliza. No aleja, estructura. Quien lo comprende, no necesita amor para gobernar. Solo necesita que lo piensen 2 veces antes de desobedecer. Esa es la verdadera fuerza de un príncipe, no en la adoración de su pueblo, sino en su incapacidad para desafiarlo sin consecuencias. 4. Nunca dependas de la fortuna ni de aliados volátiles. Maquiavelo desprecia profundamente al que confía en la suerte. La fortuna, según él, es una mujer caprichosa, indomable, inestable. Sonríe hoy, traiciona mañana. Quien construye su poder sobre la fortuna está condenado a ver cómo se derrumba con la misma facilidad con la que lo levantó. No hay gloria en lo que se te regaló. Solo hay poder real en lo que conquistaste por tu propia mano. Por eso,
Un príncipe jamás debe basar su gobierno en favores externos, ejércitos prestados o alianzas frágiles. Quien depende de otros, vive al ritmo de su traición. Los aliados no son familia. Son jugadores que te apoyan solo mientras les conviene. Y cuando su interés cambia, cambian contigo. Creer que un aliado es leal por gratitud es un error de principiantes. La lealtad en política no se da, se compra. Y aún así, es efímera. Las armas mercenarias, los recursos que no te pertenecen son aún peores. No tienen motivación, ni honor, ni causa. Solo obedecen mientras el pago sea suficiente. Y el día que el enemigo les ofrezca más, te abandonarán sin dudar. La historia está plagada de líderes que murieron con una espada alquilada en la mano. El príncipe sabio lo entiende, las verdaderas armas son las propias, y las alianzas, si se usan, deben estar bajo su control absoluto. Maquiavelo reconoce que la fortuna existe. Pero no como un recurso confiable, sino como una fuerza que debe ser dominada con audacia. Quien espera que el destino le sonría, será devorado por él. Quien lo desafía con voluntad férrea y decisión estratégica, lo doblega. En otras palabras, el destino favorece a los que no lo necesitan. El verdadero poder es autosuficiente. No se construye en castillos prestados. No se respalda en la palabra de otros. El príncipe fuerte basa su autoridad en su propio ejército, su propia estrategia, su propia voluntad. Puede negociar, sí. Puede aliarse, sí. Pero jamás entrega el timón de su destino. Porque quien no controla sus herramientas, se convierte en una de ellas. Esta lección es una advertencia para todos los que buscan crecer a través de atajos, influencias ajenas o golpes de suerte. El que asciende por una cuerda que otro sostiene, siempre corre el riesgo de ser soltado. La única forma de gobernar sin miedo es construyendo un poder que nadie pueda quitarte. 5. La crueldad debe usarse bien, rápida, precisa y al principio. Maquiavelo no glorifica la crueldad. La disecciona como un cirujano. Y lo que descubre es que, cuando es necesaria, debe aplicarse con precisión quirúrgica, de golpe, sin vacilación y en el momento adecuado. No como castigo emocional, sino como herramienta de orden. El verdadero error no está en usar la fuerza, sino en usarla mal. Todo líder nuevo enfrenta resistencia. Viejas lealtades, enemigos ocultos, opositores disfrazados de aliados. Si no actúas rápido, esa resistencia se organiza, crece y te devora. Por eso, el príncipe debe ejercer la fuerza desde el inicio. Sin rodeos. Sin avisos. Sin remordimientos. Como un relámpago que cae de golpe y deja claro que el orden ha cambiado. La crueldad prolongada debilita. La que se reparte en cuotas genera odio. Pero la que se concentra en un solo acto, inesperado, brutal y final, siembra respeto. El pueblo teme al caos, no a la disciplina. Y cuando esa disciplina se impone con fuerza, pero sin sadismo, nace la estabilidad. Esa es la diferencia entre un tirano y un estratega. El tirano castiga por placer, el estratega castiga por necesidad. El príncipe que actúa con tibieza, que busca complacer a todos, que intenta ganar el favor sin ejercer autoridad, termina perdiéndolo todo. Porque la falta de decisión genera inseguridad. Y la inseguridad en el poder es un crimen. La firmeza, en cambio, genera previsibilidad. El pueblo puede aceptar un gobernante duro, pero no uno blando que actúa sin dirección. El primero impone orden. El segundo invita al caos. Pero hay algo más profundo. Maquiavelo sabe que el dolor es una emoción intensa, pero breve. La gente olvida el sufrimiento rápido si luego llega la prosperidad. Por eso la crueldad debe hacerse pronto, de forma visible y definitiva. Castigar al principio permite que los beneficios posteriores parezcan más justos, incluso generosos. Cuando todo se hace desde el inicio, los odios se disuelven con el tiempo, y la gratitud florece sobre las ruinas del miedo. 6. Adáptate como el zorro y el león. Maquiavelo entendía que en el campo de batalla del poder no basta con ser fuerte, ni con ser astuto. Un príncipe que solo es león será emboscado. Uno que solo es zorro será devorado.
La supervivencia pertenece al que puede ser ambos según el momento. Feroz cuando hay que aplastar, astuto cuando hay que evadir. La fuerza y la inteligencia no son caminos opuestos, son armas complementarias. El león representa la fuerza bruta, la capacidad de imponerse con autoridad, de destruir a los enemigos con claridad y violencia. Pero el león, por fuerte que sea, no ve las trampas. Ataca de frente, y por eso cae cuando no ve el peligro oculto. Por eso no puede gobernar solo. Ser temido no basta cuando tus enemigos conspiran en las sombras. Ahí entra el zorro. El zorro es sutil, impredecible, escurridizo. Detecta las trampas antes de caer en ellas. Mide el entorno antes de moverse. No ataca sin pensar. No confía en nadie. Es el símbolo de la prudencia estratégica, de la mentira útil, del engaño que protege. Pero el zorro, por sí solo, no infunde respeto. Puede esquivar ataques, pero no puede vencer a quien se le impone con fuerza. La grandeza está en la fusión. El príncipe ideal es aquel que puede desgarrar como un león y desaparecer como un zorro. Que sabe cuándo ser directo, y cuándo manipular desde la sombra. Que puede ser brutal con los enemigos y encantador con el pueblo. Que puede prometer paz mientras prepara la guerra. Que puede hablar de justicia con voz dulce, mientras afila su espada en silencio. Maquiavelo no enseña a fingir. Enseña a elegir. A calcular. A disfrazar la intención con virtud, y a usar la virtud solo cuando refuerza la intención. Porque el mundo está lleno de enemigos que se ocultan bajo sonrisas, y aliados que esperan tu debilidad para tomar tu lugar. Solo quien aprende a leer las señales ocultas, y actuar con fuerza cuando es necesario, puede gobernar sin caer. 7. El que ayuda a otro a subir, se pone en peligro. En el mundo del poder, todo favor tiene consecuencias. Ayudar a alguien a ascender no es solo un acto de generosidad, es un riesgo calculado, o una trampa que tú mismo cavaste. Maquiavelo advierte que quien eleva a otro al poder, muchas veces termina desplazado por él. Porque quien no ha conquistado su trono con esfuerzo, siente que no debe nada a nadie, y se siente con derecho a reemplazar incluso a quien lo sostuvo. Cuando empujas a otro hacia arriba, crees que estás construyendo lealtad. Pero en realidad, estás creando una figura que puede volverse tu sombra. Y las sombras, en política, siempre quieren luz propia. Quien llega sin esfuerzo al poder, necesita demostrar que merece estar ahí. Y la forma más rápida de hacerlo, es eliminar a quien le ayudó. Porque mientras tú existas, él parecerá un producto de tu voluntad, no un verdadero líder. Maquiavelo no habla desde la paranoia. Habla desde la experiencia. En la historia, los aliados se han vuelto enemigos con más frecuencia que los adversarios directos. El enemigo abierto te ataca de frente. El ingrato que ayudaste a subir te ataca cuando te confías. Por eso el príncipe sabio no eleva a nadie que no pueda controlar. No crea líderes independientes bajo su ala. Crea operadores leales, piezas útiles, jamás figuras autónomas. Si vas a ayudar a otro a escalar, asegúrate de que no tenga escalera propia. Y si ya está en la cima gracias a ti, no le des tiempo para imaginar un reino sin ti. Este principio es incómodo, pero esencial: el poder no se comparte. Se delega con vigilancia. Se distribuye con estrategia. Pero nunca se entrega sin condiciones. El error más común de los líderes débiles es creer que la bondad genera fidelidad. La realidad es que solo el control genera respeto. 8. La estabilidad vale más que la justicia. Maquiavelo entendió algo que la mayoría de los idealistas se niega a aceptar: el pueblo prefiere un régimen duro que garantice orden, antes que un gobierno justo que permita el caos. La justicia es una idea noble, pero cuando entra en conflicto con la estabilidad del Estado, se vuelve peligrosa. No porque la justicia no importe, sino porque el desorden la devora desde dentro. Un príncipe que intenta gobernar solo con justicia corre el riesgo de volverse ineficaz. El exceso de moral lo frena. La necesidad de complacer a todos lo paraliza. Y mientras él duda en aplicar una sanción dura o en callar una rebelión naciente, los enemigos avanzan, los cimientos tiemblan y el poder se diluye. Porque la justicia pura no considera las sombras del poder. La estabilidad, en cambio,
exige sacrificios. Y a veces esos sacrificios implican decisiones que la moral tradicional jamás aprobaría. Maquiavelo no propone que el príncipe sea injusto por gusto. Propone que sea práctico. Que entienda que un acto duro a tiempo puede salvar a miles del sufrimiento a largo plazo. Que sepa cuándo aplicar el peso del castigo aunque parezca excesivo, porque si evita una guerra civil, una revuelta o el colapso del orden, entonces fue necesario. La pregunta no ¿es justo esto?, sino, ¿asegura la continuidad del Estado? La historia está llena de gobernantes bien intencionados que fueron destruidos por su obsesión con lo correcto. Y también está llena de líderes firmes que, aun siendo duros, fueron recordados como protectores del pueblo. Porque lo que la gente teme no es la autoridad. Es la incertidumbre. No es el castigo. Es la anarquía. Un pueblo puede aceptar un castigo severo si eso significa que su vida seguirá en paz. Pero no tolerará el desgobierno, la ambigüedad, el vacío de poder. El líder maquiavélico no busca ser amado ni parecer justo. Busca que todo funcione. Que haya orden. Que los engranajes del poder giren sin interferencias. Y si para eso debe aplicar una medida impopular, lo hace. No porque sea cruel, sino porque entiende lo que está en juego. Esta lección es simple pero demoledora: la justicia es un ideal. La estabilidad es una necesidad. El príncipe que no sabe cuándo sacrificar lo primero por lo segundo, no merece el trono que ocupa. 9. Evita ser despreciado o ridiculizado. Un príncipe puede sobrevivir al odio, pero no al desprecio. Esa es una de las verdades más agudas que Maquiavelo lanza con crudeza. Porque cuando un gobernante es odiado, al menos es temido. Pero cuando es ridiculizado, es visto como débil, incompetente, y prescindible. Y en el juego del poder, lo prescindible se elimina. La imagen del líder debe estar blindada. No puede permitirse errores públicos sin respuesta, gestos de debilidad no calculados o reacciones emocionales que lo expongan. Un gobernante que no proyecta fuerza, que se deja humillar o que inspira burla, pierde autoridad incluso antes de que alguien se le oponga. Porque el respeto es la base invisible del mando. Cuando se resquebraja, el poder se desmorona desde adentro. Maquiavelo insiste en que el príncipe debe evitar a toda costa parecer ligero, voluble, indeciso o ridículo. Debe vestirse, hablar, moverse y actuar como alguien que domina su entorno. No por vanidad, sino porque la percepción genera obediencia. El pueblo y los aliados deben sentir que el líder está por encima del ruido, del caos, de la miseria emocional que atrapa al común. Un príncipe jamás puede parecer uno más. Pero no basta con evitar la debilidad. Hay que cultivar la dignidad. El príncipe debe mostrarse sabio en sus decisiones, firme en sus castigos, generoso con cálculo y severo con justificación. No se trata de actuar como un tirano, sino como una figura incuestionable. Una presencia que impone respeto incluso en silencio. Y hay algo más: nunca permitas que otros se rían de ti sin consecuencias. Porque la burla, si no se detiene, se propaga. El ridículo es una enfermedad contagiosa que desarma tu autoridad lentamente. Por eso, si alguien intenta públicamente socavar tu imagen, debes responder con contundencia. No para vengarte, sino para demostrar que el trono no se toca sin pagar el precio. El desprecio no siempre llega con insultos. A veces se esconde en la condescendencia, en la duda, en la falta de reconocimiento. Y si el príncipe no lo percibe a tiempo, termina gobernando en un palacio donde ya nadie le teme, y donde todos esperan el momento para reemplazarlo. La lección es clara: gobernar es también un acto de presencia. Y quien no protege su imagen como un escudo, termina cayendo sin siquiera notar la primera grieta. Porque cuando ya no te respetan, ya no gobiernas. Solo ocupas un lugar, que pronto será de otro. 10. Conquista el amor del pueblo o su miedo, pero nunca su odio. Maquiavelo lo deja claro: un príncipe puede gobernar con el amor del pueblo o con su temor. Ambas rutas, si se manejan con inteligencia, pueden sostener el poder. Pero hay una línea que jamás debe cruzarse: generar odio. Porque mientras el miedo paraliza, el odio moviliza. Y un pueblo que te odia no solo te cuestiona, te quiere destruir. El amor del pueblo es útil,
aunque frágil. Viene con la prosperidad, las recompensas visibles, el carisma del líder. Pero también desaparece cuando las cosas van mal. Por eso Maquiavelo sugiere no depender exclusivamente de él. En cambio, el temor, cuando se administra sin crueldad excesiva, mantiene el orden. La gente teme a quien puede castigar, y ese miedo, si se equilibra con cierta justicia visible, no genera rebelión, genera respeto. Pero el odio es otra cosa. El odio nace cuando el príncipe actúa con arrogancia, cuando humilla, cuando abusa del pueblo sin sentido o lo oprime sin razón. Nace cuando no hay límite en la crueldad, cuando el castigo se convierte en espectáculo, o cuando las decisiones del líder afectan directamente a los más pobres, a los más vulnerables, a los que no tienen escapatoria. Un líder odiado está condenado. Porque puede tener ejércitos, riqueza o poder, pero cuando el pueblo quiere verte caer, encontrará la forma. Y si el odio prende fuego en la base, ni la fortaleza más alta te salvará. Por eso, el príncipe maquiavélico, aunque gobierne con mano firme, cuida que el castigo no sea arbitrario, que la opresión no sea gratuita, y que las decisiones impopulares se justifiquen con argumentos que el pueblo pueda aceptar. La clave está en mantener un equilibrio invisible. Puede ser temido, pero también justo. Puede ser duro, pero con propósito. Puedes infundir respeto sin provocar resentimiento. Incluso cuando tomas medidas difíciles, si el pueblo cree que fueron necesarias, no te odiará. Pero si siente que lo usas, que lo desprecias, que lo explotas por ambición personal, el trono comienza a temblar. Maquiavelo sabía que el verdadero poder no viene solo de las armas ni del castigo. Viene del control emocional que el líder ejerce sobre la masa. Un pueblo controlado por respeto, temor o gratitud, es un pueblo gobernable. Pero un pueblo encendido por el odio es una llama que no obedece a nadie. 11. Los cambios constantes debilitan al líder. Un príncipe que cambia constantemente de opinión, de estrategia o de rumbo, envía un solo mensaje al mundo: no sabe lo que está haciendo. Y en política, como en guerra, la percepción lo es todo. La indecisión se interpreta como debilidad. La inestabilidad del líder contagia al pueblo, envalentona a los enemigos y siembra la duda entre los aliados. Maquiavelo lo entendía a la perfección: el pueblo no necesita un líder perfecto. Necesita un líder predecible, firme y confiado en su propósito. El príncipe que hoy castiga y mañana perdona sin explicación, que hoy promete guerra y mañana habla de paz, que hoy elige un camino y mañana lo abandona, pierde autoridad aunque sus decisiones sean lógicas. Porque el liderazgo no se juzga solo por sus resultados, sino por la coherencia con la que se ejerce. Cambiar de opinión no es señal de inteligencia si lo haces por miedo. Ajustar el rumbo no es virtud si lo haces por presión externa. El pueblo y los poderosos que te rodean necesitan sentir que estás al mando, que sabes hacia dónde vas, y que tienes el carácter para mantener el curso incluso cuando el mar se agita. Si cada desafío te hace tambalear, nadie seguirá tus órdenes sin cuestionarlas. La confianza en el líder nace de la estabilidad. Y esa estabilidad se proyecta, incluso cuando las decisiones son difíciles. A veces es preferible mantener una política dura, aunque impopular, que cambiarla cada vez que aparecen las críticas. La firmeza genera respeto, aunque incomode. La inconstancia, en cambio, genera desprecio. Maquiavelo no dice que el príncipe sea inflexible como una piedra. Pero sí afirma que debe parecerlo. Si necesita cambiar de rumbo, debe hacerlo con estrategia, no con debilidad. Si debe corregir un error, que lo haga sin mostrarse confundido, sino calculador. Porque cada movimiento del líder es observado, interpretado, amplificado. Y el poder se sostiene tanto por la acción, como por la percepción. En el ajedrez del poder, el que duda, pierde el turno. Y el que cambia de jugada sin propósito, revela su inseguridad. La gente no sigue al más sabio. Sigue al más firme. Al que transmite certeza. Al que no titubea en medio del fuego. Porque cuando todo tiembla, el que aparenta estabilidad, se vuelve indispensable. 12. El arte de la guerra es la base del Estado. Maquiavelo afirma, sin rodeos, que un príncipe que no domina el arte de la guerra no merece el trono que ocupa. Y no se refiere únicamente a empuñar una espada o dirigir ejércitos.
Habla de algo más profundo, una forma de pensar, de anticiparse, de sobrevivir. El poder no se conserva en la comodidad. Se construye, se mantiene y se defiende en el campo de batalla, real o simbólico. La guerra no siempre significa sangre. A veces es diplomacia, competencia, conspiración, economía o manipulación. Pero sigue siendo guerra. Y quien la ignora, está indefenso. El príncipe debe estudiar estrategia militar, historia bélica, las causas de las victorias, y las raíces de las derrotas. Porque gobernar sin preparación para el conflicto es como caminar desarmado por un campo minado, tarde o temprano, vas a pisar mal. Maquiavelo despreciaba a los gobernantes que, en tiempos de paz, se dormían en la ilusión de la estabilidad. Porque la paz es temporal. El conflicto es constante. Y solo quien se prepara durante la calma puede resistir cuando llegue la tormenta. El líder que no estudia la guerra no solo se vuelve vulnerable, se vuelve inútil. Cuando los enemigos toquen la puerta, ya será demasiado tarde para aprender a defenderse. Además, el dominio del arte militar no solo es una herramienta defensiva. También es una fuente de respeto. Un príncipe temido por su habilidad estratégica es menos atacado. Nadie desafía a quien ha demostrado estar listo para todo. La preparación, incluso cuando no se usa, actúa como un muro invisible que protege el poder. El entrenamiento constante, la disciplina mental y el estudio de la guerra transforman al líder en una figura sólida, difícil de mover. Porque el que siempre está alerta, nunca es tomado por sorpresa. Y en el juego del poder, ser sorprendido es lo mismo que ser derrotado. Maquiavelo lo resume con claridad: las armas y el poder político están ligados por naturaleza. Donde hay armas, hay respeto. Donde no las hay, el príncipe es vulnerable, dependiente, débil. Gobernar sin fuerza es gobernar por permiso, y ese permiso puede ser revocado en cualquier momento. El príncipe no es un libro para volverse cruel. Es un manual para quitarse la venda de los ojos. Para entender que el mundo real, el que mueve imperios, empresas, liderazgos y voluntades humanas, no gira en torno a ideales nobles, sino a intereses, percepción y estrategia. Maquiavelo no alaba la maldad. La analiza como un cirujano analiza una enfermedad, sin emociones, sin romanticismo, con precisión brutal. Su propósito no es deformarte el alma, sino abrirte los ojos. Mostrarte que el liderazgo auténtico no consiste en complacer, agradar o pedir permiso. Gobernar, mandar, influir, no es una cuestión de moral, sino de supervivencia. Es saber cuándo dar, cuándo quitar, cuándo atacar y cuándo esperar. Es jugar el juego como es, no como desearías que fuera. Maquiavelo te enseña a ver a las personas como piezas, o como amenazas. A la moral como un disfraz, o como un arma. Al poder como un campo de batalla donde gana el que piensa, no el que siente. Sus lecciones no son cómodas. Son necesarias. Porque quien no entiende la naturaleza real del poder, termina obedeciendo a quien sí la entiende. Y si este contenido te dio claridad, te incomodó, te hizo pensar, entonces este canal es para ti. Aquí, en Poder de Mente, te voy a llevar al fondo de la mente humana, a las entrañas de la psicología oscura, y a las ideas más peligrosas y más valiosas de los grandes maestros de la historia. Así que si quieres más resúmenes brutales, estrategias mentales, y lecciones que el mundo prefiere callar, suscríbete ahora, activa la campana, y prepárate. Porque este canal no es para distraerte, es para volverte más difícil de manipular, y mucho más difícil de vencer.